Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Pues un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes, regresando a estas transmisiones ya un poquito más, de manera más frecuente, ya un poquito más suelto, más despreocupado, más alivianado de todas estas broncas que trajeron. Eh, para quienes no lo sepan, porque seguramente hay algunos que han de decir, este güey transmite cuando quiere. No, tuve un derrame cerebral, tuve un accidente cerebrovascular, el cual pues me apartó prácticamente medio año de las redes. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos de nueva cuenta cumpliendo con nuestro objetivo. Y bueno, pues aunque sí tuve una serie de secuelas no tan importantes, pues todavía continúo con estas secuelas y pues hay que seguir tratándolas y demás, ¿no? Seguimos en rehabilitación y en terapias y ondas así. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, hoy vamos a hablar acerca de cine de terror. Continuando con este ciclo de 30 noches de octubre, 30 filmes de horror, hoy vamos a hablar acerca de una película que tiene prácticamente todo lo que se requiere para ser una buena película de terror. Además, una buena película de terror mexicana. Y es una película bastante importante dentro del género y bastante extraña. Es decir, no mucha gente la conoce, a pesar de que estamos hablando del cine gótico más puro que hay en México o que se ha creado en México. Muchos dicen, no, es que Lucarda es muy goto, es que hasta el viento tiene miedo, es muy victoriano, es que no. Si no has visto la película de cual vamos a hablar el día de hoy, te has perdido de mucho del cine gótico de terror mexicano. Hoy vamos a hablar no solamente de una película, sino de la primer película considerada como género del terror en México. Es decir, hoy vamos a hablar acerca de una película que, déjenme mutear esto porque en cualquier momento va a hacer ruido, pero ahí está. Entonces, perdón, les decía, entonces vamos a hablar acerca de una película que es sumamente importante dentro del género del terror. Hoy hablaremos ni más ni menos que de una película llamada El fantasma del convento. El fantasma del convento es una película de 1934 que originalmente, bueno, no originalmente, empezó a escribirse en 1933. De 1933 duró un año en lo que Fernando de Fuentes logró. Fernando de Fuentes es el director de la película, que además es quien hizo el guión, quien la editó, quien prácticamente el amo y señor del cine mexicano, que muchos no conocemos. Todos conocemos a Carlos Enrique Taboada por su trayectoria dentro del cine de terror mexicano. Sin embargo, a él se le dice el duque, o se le conocía como el duque del terror en México. Y muy pocos saben que Fernando de Fuentes sería considerado como el rey del terror en México, ¿no? De hecho, son muy pocas las personas o los críticos que llegan a llamarlo de esta manera. Sin embargo, una vez que veas esta super película, ¿no? El fantasma del convento, te darás cuenta de que va mucho más allá de lo que es simplemente terror. Y bueno, pues evidentemente, al tratarse de una película muy antigua, como les digo, es de 1934, el año en el que nace el director Fernando de Fuentes, pues fue en los 1800, ¿no? Entonces pues tiene mucho que ver con la historia antigua de México y dándole una atmósfera que ninguna otra película de terror había logrado darle al cine de terror en México, ¿no? Ninguna había tenido la trascendencia y la importancia dentro del cine de terror. Además, como les digo, es considerada como la primer película del cine de terror mexicano, la primer película del género dentro del cine mexicano. Dirigida por Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes no solamente la dirigió, como les digo, fue el escritor, el guionista, el editor, el productor, entre otras personas, pero él estuvo inmiscuido en todos los aspectos y en todos los pasos de la película, de principio a fin, para lograr esta atmósfera que él quería lograr, ¿no? Además de ello, bueno, antes de adentrarnos, ¿no?, en todo esto de la película, les voy a dar una pequeña sinopsis de más o menos qué trata para que se avienten a verla. Si no la han visto,
seguramente se las voy a spoilear, pero si no la han visto desde 1934 para acá, pues se la ganaron ustedes, ¿no? La película empieza con un matrimonio y un amigo que sufren un accidente en una barranca en el bosque. Desde ahí está así como que, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué todos están ilesos? Solamente uno de ellos está a punto de caerse a la barranca. Y bueno, pues cuando logran rescatarlo, se encuentran ante el problema de qué van a hacer esa noche, dónde van a pasar la noche, porque están en la montaña. Entonces uno de ellos recuerda que muy cerca de la zona en la que están hay un monasterio abandonado, y el otro de ellos dice, no, ¿sabes qué? Yo a ese lugar no voy porque ahí suceden cosas extrañas y se habla de fantasmas, espíritus. Y el otro, haciéndole burla, dice, ¿cómo creer? No puedes creer en eso y no sé qué. Desde que empieza la película se empieza a notar una fuerte atracción sexual entre la mujer y uno de los personajes, ¿no? De estos tres protagonistas de la película, pero dos de ellos son matrimonio, es decir, la mujer y uno de ellos son un matrimonio, y la mujer coquetea mucho con el hombre, con el amigo. Entonces desde ahí se empieza a ver que había una relación de extramarital, ¿no? O más bien de infidelidad entre estos dos personajes, entre la mujer y el amigo. Se les aparece un ser muy macabro que después de analizar la película y de haberla visto muchas veces, yo llego a la conclusión de que es el diablo. Es el diablo, ¿por qué? Porque presenta la tentación, porque se les aparece y los lleva al convento, pero no entra, se desaparece cuando aparecen los monjes. Vamos, hay ciertos aspectos, muchos aspectos dentro de la película que hacen notar que esa persona es el diablo. El diablo va acompañado también de un perro muy grande, un mastín me parece, que se llama Sombra. Entonces, cuando ellos están preguntando, bueno, pero la verdad es que no sabemos dónde estamos, cómo podremos llegar al convento, pues aparece este personaje y les dice, yo sé llegar al convento, yo los puedo guiar. Y además lo que hace que básicamente digas, este güey es el diablo, es porque cuando le preguntan, antes de hacerle una pregunta, es decir, le van a preguntar algo y antes de hacerla, él les contesta. Y el otro dice, bueno, sí, pero ¿cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes lo que te íbamos a preguntar? Y él le dice, bueno, porque yo sé todo lo que hay que saber, ¿no? Entonces ya desde ahí dices, bueno, sí, este es el diablo, ¿no? Y más adelante en la trama de la película, con uno de los monjes que cometió un pecado bastante fuerte, te vas a dar cuenta de que el diablo ronda por las cercanías del convento. Una vez que llegan al convento, tocan la puerta, les abre un fraile, el fraile les dice sean bienvenidos todos los que están fuera del convento, pero una vez que entren al convento o que llaman a las puertas del convento, no pueden irse de largo sin pasar a visitar el convento. Entonces, bueno, el monasterio. Entonces ellos dicen, bueno, pues uno de ellos, el esposo de la chava, no quiere entrar. Dice, es que yo no quiero entrar porque él sabe que hay historias macabras que se cuentan ahí. Entran al convento, ocurren ciertas cosas, a cada uno le dan una habitación por separado, perdón. La mujer va y busca a su amante o al chavo con el que quiere ser amante de esto, amante de él. Empiezan a tener ahí ciertas insinuaciones bastante fuertes. Se sale del cuarto, va a buscar el otro lugar y se empiezan a encontrar monjes a lo largo del convento y una puerta que está cerrada con una gran cruz y un monje que está cuidando la entrada al convento para no dejarte entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso les llama la atención. Finalmente los ven, los invitan a cenar, ¿no? Les dicen, pues vénganse a cenar con nosotros. Entran al cuarto donde está un comedor gigante, empiezan a comer, pero dentro de esto ocurren ciertas cosas bastante extrañas. Un monje se le ve una mano de esqueleto, hay un llamado en el que todos tienen que salir corriendo y estos güeyes pues se quedan ahí porque no están invitados, pero van a espiar, y dentro de que espían empiezan a ver un ritual medio extraño dentro del convento, un ritual de exorcismo en el cual pues, todos los monjes empiezan a pedir porque el maligno no entre a la casa, o el malo, como ellos le llaman, no entre a la casa de Dios y demás. Finalmente, cuando ven que ya acabaron y el monje le dice hemos triunfado, el mal se ha retirado y demás, ellos se regresan rápido a su lugar, pero pues el monje se da cuenta, ¿no? Uno de los monjes se da cuenta y le dice, bueno, pues
la curiosidad es un pecado y la curiosidad más para aquellos que son invitados a la casa del Señor y violan las reglas de esto. Y el otro, antes de contestarle, es decir, antes de decirle, oye, pero es que pues queríamos ver qué hacían, les dice, no te preocupes, fue un error de nosotros, porque nosotros debimos de haberte dicho qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces empieza a contar una historia bastante macabra y muy interesante, es decir, tiene una narrativa bastante envolvente, en la cual te cuentan que un monje se enamoró un hombre se enamoró de la mejor, de la novia de su mejor amigo, y pues se imaginará la rebambaramba que hizo, y finalmente, como él no podía hacerse con el amor de esta chava, pues decide invocar al demonio. Invoca al diablo, el diablo le concede todos los favores y demás, pero cuando se da cuenta de que había hecho mal y todas estas cosas, decide meterse a la orden de los monjes del silencio, que es esta orden de monjes que está abandonado, esta orden de monjes que habitaban el convento que está abandonado, y entonces pues lo reciben como monje, tratan de exorcizarlo, tratan de hacerle bien, sin embargo nunca lo logran. Entonces por eso los monjes todas las noches hacen este ritual de exorcismo para poder despegarle al demonio que tiene pegado este ser, ¿no? Finalmente no logran exorcizarlo, pero no logran que el demonio entre aquí. Cuando muere este fraile, lo entierran, pero extrañamente todas las noches el cuerpo del monje vuelve a aparecer en su celda, pegando alaridos de dolor y de arrepentimiento. Llegan a enterrarlo en otro lugar, llegan a ponerle una losa de cemento encima, e inexplicablemente el monje siempre sale. Entonces los monjes recurren a decir, bueno, pues si él quiere estar en su celda, dejémoslo ahí, y ahí es donde vamos a hacer los rituales. Entonces supuestamente en esta celda, que está cerrada con una cruz muy grande, está el cuerpo del monje que cometió este pecado y que mató a su amigo y que lo traicionó, y por la lujuria y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada noche los monjes tendrían que hacer esto. Mientras está contando el relato, la mujer se le sigue insinuando al amigo de su esposo, ¿no? Bueno, total que por ahí hay muchas cosas así muy extrañas. Finalmente logran, la chava lo va a buscar a su habitación, a su amante, y su amante le dice, no, ¿sabes qué? La verdad es que yo ahí sí ya no le entro, y la chava le recrimina y le dice, es que el cuento que te contaron los monjes seguramente te dio miedo. Le dice, te dio miedo y ahora por eso ya no me quieres y no sé qué. Y este chavo le dice, pues la verdad es que sí. Y cuando se va a su habitación, pues le entra el gusanito de la lujuria y regresa a la habitación de Cristina, de la chava, y empieza a tocarle la puerta y le dice, perdóname, fui un tonto, yo sí te amo, sí te quiero, vamos a hacer lo posible, pero esta chava nunca le abre. Entonces, como no le abre, a este chavo se le prende el coco y dice, claro, si enterraron si el monje está en su celda, ahí deben de estar todas sus pertenencias, y por supuesto que ahí estará el libro de donde puedes hacer el pacto con el demonio. Se mete a la habitación, busca el libro, extrañamente el cadáver o el cuerpo cadavérico todavía, porque no está en cadáver, sino está la carne está como pulpa, como pudriéndose apenas, y eso que ya lleva muchos años de muerto. Se empieza a mover y la mano cae sobre un libro que está al lado de su cómoda. Entonces él entiende que ese es el libro, lo empieza a hojear y hay una página que es el ritual para hacer el pacto con el demonio, viene ahí escrito y demás. Entonces él lo empieza a leer, y cuando se asoma a ver el cadáver del monje, pues es su amigo, el esposo de Cristina, que ya había muerto, porque él dice, bueno, no puedo hacerle esto a él, no puedo hacerle esto a mi amigo, no puedo quitarle a su mujer, pero sí puedo hacer que él se muera. Si él se muere, pues los dos seremos libres de amarnos. Entonces, pues ¿cuál? ¿No? Se le concede, y ahí está el cuerpo de su amigo. Entonces él trata de salir de la habitación, no lo consigue, hasta que cae al suelo inerte. Pasa el tiempo, es decir, pasan las horas, y amanece. Cuando él amanece se da cuenta, es decir, cuando él despierta al amanecer, se da cuenta de que está fuera de la celda. Y estando fuera de la celda, pues empieza a decir, puta, pues qué onda, qué pasó. Oye los gritos de Cristina y de su amigo,
y le dice, oye, es que estás vivo, no puedo creerlo. Y el otro le dice, pues claro que estoy vivo, pues, si te estamos buscando desde hace 2 horas, ¿dónde estabas? Que no sé, mil cosas y demás. Y él le dice, es que no te has de imaginar los horrores que tuve en un sueño y no sé qué, lo mejor es irnos de aquí. Y el otro le dice, bueno, pero hay que despedirnos de los monjes. Y cuando se van se encuentran a un señor que está barriendo. Y le dicen, oiga, es que queremos ver al padre prior y a los monjes para agradecerle. Y le dice, ¿cuál padre prior? ¿Cuáles monjes? ¿De qué hablas, güey? ¿No? Y le dice, pues es que los que nos atendieron ayer. Y le dice, aquí no ha entrado nadie desde ayer. Dice, seguramente ustedes se brincaron por una puerta o por una ventana, porque yo duermo vigilando el convento y yo permanezco al lado de la entrada del convento toda la noche y ustedes no entraron. Entonces se brincaron por algún lugar. Le dice, no, nosotros cenamos ayer con ellos. La chava, mientras está escuchando el relato de los monjes, le escribe a su amante con un alfiler en la mesa, cobarde. Y entonces, porque pues le dio miedo el relato, ¿no? Entonces la chava dice, ábranos por favor el comedor, ahorita le voy a probar que sí es cierto. Abren el comedor, entra y cuando entran empiezan a limpiar los centímetros de polvo que hay encima del comedor y encuentran la palabra cobarde y le dice, mira, esta es la prueba de que nosotros estuvimos aquí ayer. Y el chavo el velador, le dice, tienes razón, sí, ahora que lo recuerdo, aquí hay monjes, pero están en la parte de abajo, acompáñenme. Y cuando bajan a verlos, madre, son momias, ¿no? Todos eran cadáveres dice, así los encontramos aquí hace 10 años, están muy bien conservados y forman parte de las atracciones de este convento, que ahora es un lugar turístico. Se ponen a examinarlos y ven a los monjes que ellos habían visto por características como el rosario, como una cruz que traía uno de ellos, como ciertos aspectos. Entonces dicen, no, tenemos que irnos de aquí, que no sé qué, y entonces pues salen corriendo por patas del convento y al final, y de hecho la frase final de la película es tan maravillosa y tan icónica dentro del cine de terror, que además una genialidad tremenda, ¿no? Lo que dice, porque después de que están llevando un diálogo y no sé, platicando de lo que pasó la noche anterior, uno de ellos le dice, es que no sé si ellos vinieron a la vida esta noche o si nosotros morimos por una noche y ahora estamos regresando a la vida, ¿no? Entonces te dejan ahí con la duda de si ellos murieron durante esa noche, si el demonio los llevó a ese lugar para que pudieran hacer el pacto que querían hacer, porque evidentemente lo que quería hacer el demonio era que este chavo volviera a cometer el pecado de hacer un pacto con él para quedarse con su alma y demás, ¿no? Entre muchas otras cosas y a muy grandes rasgos, esta es una sinopsis muy a grandes rasgos de lo que es El fantasma del monasterio. Pero además de que es una obra clásica del cine gótico de terror mexicano, que es, como les digo, es la primer película de terror mexicana clasificada como su género. Y pues como les digo, si no has visto El fantasma del monasterio, no sabes nada de cine gótico mexicano, ¿no? Muy alejado de Carlos Enrique Taboada por muchos años y demás. Es una obra de arte, es una película maravillosa que además da mucho miedo a pesar de no tener efectos. Era 1934. ¿Qué efectos podía tener, ¿no? ¿Qué efectos podías ponerle más que poner encima una laminilla de la otra para hacer efectos de cambios de un cuerpo a un cadáver o cosas así, ¿no? Sin embargo, hay muchos aspectos que son muy destacables de la obra y que son muy importantes. Pero bueno, ahora hablemos un poquito acerca de la película de su creador, ¿no? Fernando de Fuentes es el director de la película, como ya les había comentado, que es un genio, se convierte en un genio del cine, muy poco reconocido dentro de un ambiente popular, pero dentro del ambiente de todos aquellos que amamos el género del terror y que amamos el cine de terror, pues sí nos suena, ¿no? El nombre Fernando de Fuentes pues es bastante reconocido. ¿Por qué? Porque fue el primer mexicano o el primer técnico de cine que logró hacer una película sonora. Es decir, la primer película sonora que hubo en México fue sonorizada por Fernando de Fuentes. Además, fue pionero en el cine de terror, tanto que crea la primer película de terror mexicana y, como les digo, además también crea la primer película de color
en el cine mexicano. Entonces fue el que hizo la primera película sonorizada, fue el que hizo la primera película de color y fue el que hizo la primera película de terror mexicana. Entonces sí, era alguien que estaba dedicado al cine y un pionero en cuanto a esas cuestiones, ¿no? Además, él, como les digo, escribió, fue el guionista, editó y produjo la película. Entonces era un genio en estas cuestiones. Por eso les digo, desde que tú empiezas a ver la película, ya te atrapa. Es decir, no pasan 10, 15 minutos de la película cuando estos ya están adentrándose de la mano del demonio o del diablo a un convento abandonado, que supuestamente ellos creían que estaba abandonado, pero pues la verdad es que no. Cuando se empiezan a acercar al convento empiezan a ver luz es decir, empiezan a ver que están prendidas las luces del convento y eso les llama la atención y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues también, como les decía, la película fue escrita en 1933, un año tardan en escribir la obra y en llevarla al cine. ¿Por qué? Porque querían aprovechar que estaba encarrerado el cine de terror. Es decir, en 1933 el Nosferatu de Murnau había sido publicada, había sido presentada o estrenada en 1922. Entonces estábamos a menos de 10 años de que el cine de terror europeo estuviera llegando a México y por supuesto había que aprovechar ese aspecto, ¿no? Se llegan a utilizar, otro de los aspectos bastante interesantes de la película es que se llegan a usar las momias que están en la actualidad en el Museo del Carmen aquí en la Ciudad de México. Entonces esas momias son las que se llevaron para allá, para la locación donde se graba el fantasma del convento, del monasterio, que ahorita vamos a ver en dónde es, pero son las mismas momias. ¿Dónde se grabó la película? Bueno, la película se grabó en el Museo del Virreinato y en un monasterio de Tepoztlán. Es decir, toda la película está filmada solamente en 2 locaciones, lo cual es suficiente para crear una atmósfera macabra y de terror, pero terror del bueno, de verdad es una película ampliamente recomendada. Y el antiguo Museo del Virreinato o el Museo del Virreinato, bueno, pues dense una vuelta, la puedes ver la visita la puedes ver en línea, es decir, hay visitas guiadas, visitas virtuales, recorridos virtuales, y también puedes ver todas las obras que están ahí puestas. Entonces seguramente vas a reconocer algunas de ellas una vez que hayas logrado esto, ¿no? Además de todo esto, es considerada como una de las mejores películas de terror mexicano. No nada más por críticos mexicanos, sino por críticos internacionales, por personas que han hecho cine alrededor del mundo y que han visto cine alrededor del mundo como una de las mejores películas de terror mexicana. Incluso la UNAM solicitó una revisión del cine mexicano antiguo de terror para poder entender las bases del cine de terror actual mexicano, ¿no? Entonces la propia UNAM dice, ¿sabes qué? Sería necesario revisar todo el cine existente para poder entender el cine que se está creando ahora, ¿no? Que si bien pues tiene que ver con esta parte, está un tanto olvidada. A final de cuentas, el cine o el buen cine se trata de una narración visual. Es decir, el ver una película es que nos estén contando una película por medio de imágenes, de secuencias, de fotos, de fotogramas, de unas así. Eso es el cine. Entonces, ¿de qué manera presenten esas imágenes, esos fotogramas, esas imágenes y demás? Es la manera en la que va a impactar la película a las personas. No es lo mismo que te presenten una foto a que te presenten una foto con arreglo de luces y demás, con Photoshop y demás. Bueno, pues una te impacta más que la otra. Bueno, pues obviamente no había Photoshop en 1933, en 1934. Sin embargo, el juego de luces y el manejo de las sombras que se hacen dentro de la arquitectura del convento y dentro de los largos pasillos es increíble. De verdad pareciera que hay luces o que hay juegos de luces escondidos dentro del convento, lo cual no es así. Son imágenes luces que van caminando,
que llevan los monjes de un lugar a otro y dan ciertos efectos de movimiento, de desplazamiento. Entonces el uso de luces y de sombras que tiene la película es simplemente maravilloso. Otro de los aspectos que son muy destacables de esta película es que es una de las películas del cine de terror mexicano que está más estrecha y directamente vinculadas con las tradiciones sobrenaturales de nuestro país. Es decir, tiene que ver, se rescatan dentro de esta obra fantasmas, almas en pena, sombras de monjes, momias, pactos satánicos, la unión de la iglesia y el pecado. Se llega a rescatar todos los elementos que tendrían que ver en una historia de terror colonial, ¿no? Entonces es ampliamente oye, aquí hasta se nos fue la luz. Es ampliamente interesante ver cómo están mezclados todos los elementos en una obra moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace viajar a las épocas en las que andaban en carruajes, en las épocas de los virreyes, en las épocas de bla, 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 bla y demás. Apágate la luz de mi recámara para que no vaya a haber otro fallo y nos dé más ñañara, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo logran rescatar todos aspectos de la época colonial, de todos estos aspectos coloniales, ¿no? Y pues que además le dan ese toque macabro a la película. La película fue reestrenada y remasterizada una vez que lograron encontrarla y que pudieron, porque además está grabada en no me acuerdo, se me olvidó el nombre del material, pero es un material muy flamable, entonces no puedes como que la voy a remasterizar y ya, porque donde la calientes tantito se prende toda la película y adiós, ¿no? Entonces, con silicio me parece, no me acuerdo del nombre del material del que están hechos las películas antiguas, pero bueno, en el 2019 se estrena en el Festival Internacional de Cine de Morelia una versión remasterizada por la UNAM y avalada por el grupo de historiadores de Tepoztlán, porque es ahí donde está el convento. Entonces ahí es donde tiene un renacer esta película y se presenta, por supuesto, después de haberse presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, se presenta en el Festival de Cine Macabro, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se empieza a hacer popular en 2019 se empieza a hacer popular una película que fue estrenada en 1934, ¿no? Por supuesto que, como ya les había mencionado, está claramente influenciada por el expresionismo alemán. Es decir, todo aquel cine europeo que se estaba presentando tiene que ver con el fantasma del monasterio. Es decir, el gabinete del doctor Caligari de 1920, incluso puedes llegar a ver ciertos aspectos de la película en la obra del monasterio. Nosferatu de Murnau, el manejo de las sombras, ya no se hablaba de cine mudo, pero sí hay muchos lugares donde, muchas escenas, muchas secuencias donde los personajes se quedan viendo, se voltean a ver, no necesitan diálogo para entender lo que está ocurriendo. El Fausto también del impresionismo alemán está presente en el pacto satánico, en esta relación que hay entre la iglesia, el monje, el pecado, la tentación y demás. Y por supuesto el Metrópolis de Fritz Lang de 1927 es básicamente incrustado en la película, ¿no? Entonces tiene muchos aspectos del impresionismo alemán, de todo este cine europeo que estaba llegando a México un poco tardío, así como nos llegan hasta la fecha las películas, pero pues está presente. Un aspecto más a destacar de la película es que nos habla del erotismo en los años 30, lo cual era bastante extraño y bastante castigado, pero además era un erotismo que fue castigado por la moral de aquella época, ¿no? Este chavo que quiere quedarse con la novia de su mejor amigo y que termina traicionándolo y vengándose y demás, bueno, pues obtiene el castigo,
esta unión fáustica que hay entre el demonio y el monje, ahora la hay entre el diablo y el amigo el esposo de Cristina, ¿no? Que trata de bajarle al galán. Pero además de todo ello, mientras ellos están, antes de que entraran al convento, están coqueteando bastante fuerte enfrente del marido. Y una vez que están en el convento, ella prácticamente se le arroja a bajarle los pantalones a su amigo, ¿no? Al amigo del marido. Entonces se hace de notar esa moralidad de los años 30 en la cual la mujer era la culpable de que el hombre sucumbiera ante sus encantos, del erotismo, ¿no? A la mujer pues había que ponerla como la culpable de que pusieran los cuernos o de que hubiera infidelidades o de que hubiera amantes y demás. ¿Por qué? Pues porque no supo atender, porque no supo cuidar, porque por lo que tú quieras, órdenes y mandes, pero está bastante bien presente en eso. Como les digo, pues menciona mucho todos estos aspectos y digo, es que a quién de nosotros no nos gusta leer tradiciones y leyendas de la colonia. ¿Quién no ha leído historias de la historia de menciona la hora de tu muerte, de historias de los virreyes, de los fantasmas que llegaron de la Nueva España aquí que llegaron del antiguo mundo, del viejo mundo, de la España europea a la Nueva España, aquí a México? A todo mundo que nos guste el terror nos encanta oír historias y leyendas de esas. Bueno, pues hagan de cuenta que esto es 3 o 4 leyendas en una, ¿no? Entonces, boom. Si ahorita es una película bastante buena, imagínense el éxito que llegó a tener en aquella época, ¿no? Por supuesto que al tratarse de estar en un monasterio y ondas así, hay ciertos aspectos religiosos que se hacen ver a todo lo largo de la película, ¿no? Por ejemplo, en la celda donde está el cadáver de este fraile que engañó a su amigo y que hizo un pacto con el diablo y que siempre regresaba a su celda a lamentarse, tiene la inscripción en latín que dice: maldito el que por la carne olvida a Dios. Este es un versículo del libro de Jeremías, capítulo 42, que es el versículo primero, donde pues prácticamente está diciendo todos aquellos que anden de calientes pues serán malditos por haberse olvidado de Dios. Además, están sentados en una gran mesa para compartir el pan del dolor y el agua de la angustia, ¿no? Que es lo que beben estos monjes que son muy puritanos y demás. Pero además, cuando ellos regresan de haber visto el ritual, cuando estos tres protagonistas de la película regresan de haber visto el ritual, que los cachan, se dan cuenta de que lo que hay en los platos, ya que regresaron, son cenizas. Estaban comiendo cenizas, no solo ellos, sino todos los monjes. Sin embargo, después de que les llaman la atención y cuando les dicen coman y demás, cuando voltean, sus platos ya tienen otra vez el pan de la angustia y el pan del dolor y el agua de la angustia, ¿no? Además, se presenta, cuando están en el comedor, en un cuadro monumental que está emulando la última cena de Da Vinci. Y para colmo, así como para ponerle la cereza al pastel, en el monasterio se encuentran presentes 13 monjes, igual que el número de personas presentes en la última cena. Como les decía, bueno, pues al final de la película, cuando llega el día, todos los monjes desaparecen, el mundo de los vivos y los muertos ha dejado de fusionarse y sellan la película con esta maravillosa frase que dice: ¿quién sabe si ellos vivieron o nosotros morimos por una noche? Sometiéndonos a esta dicotomía del ser humano de si estamos vivos o si estamos muertos o si estamos viviendo un sueño eterno, ¿no? Y además adentrándonos en dimensiones, lo cual pues lo estamos apenas ahorita hablando con la teoría de las cuerdas de la mecánica, de la física cuántica y demás, en el cual ya se está hablando de otras dimensiones. Aquí nos están hablando de que ellos durante una noche no estuvieron en este lugar, estuvieron perdidos en el tiempo, perdidos en la cuarta dimensión, perdidos en otra dimensión que no era la de ellos, en un mundo donde los muertos vinieron, o tal vez en un mundo en el cual ellos llegaron al tocar esa puerta. Hay un cuento muy antiguo que yo leí hace muchos años en el cual una persona se encuentra en una abadía abandonada.
y la abadía abandonada tiene un vitral muy hermoso, y cuando él se mueve con su espada tira una copa de cristal de baccarat. Entonces cuando la rompe, el sonido que hace el golpe de la espada con el cristal y el reflejo de las luces que están entrando por el vitral hacen que se libere un espíritu que había estado encerrado en el vitral, un espíritu de la Edad Media. Entonces el espíritu se acerca a este personaje que está que entró a las ruinas del monasterio y le dice: pues muchas gracias porque me has liberado de un encierro de cientos de años. A partir de ahora podré vivir mi vida y demás, etcétera, ¿no? Y le dice: bueno, ¿qué puedo hacer para pagar? Porque tú fuiste quien me liberaste. Y le dice: no tienes que hacer nada, al contrario, qué bueno que te pude liberar, y pues ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Enséñame de tu mundo, enséñame de lo que tú veías en el pasado. Y él le dice: no te puedo enseñar nada porque aunque yo salga del vitral, alguien tiene que ocuparlo siempre. Entonces, cuando yo salgo del vitral, tú tendrás que tomar mi lugar. Y este chavo se empieza a convertir en el rayo de luz, y madres, queda atrapado en el cristal hasta que alguien logra romper con una espada o con un metal de la misma pureza otra de las copas de cristal que están tendidas en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí permanecerá por mucho tiempo, y más o menos es algo así como lo que les ocurre a estas personas, a estos viajeros que tienen un accidente y llegan a este monasterio, al que entran a una dimensión atemporal o a un espacio de tiempo que no era el correspondiente a ellos. Por eso, y nada más que por eso, es altamente recomendable la película de La Noche de Hoy. El fantasma del monasterio, la primer película de terror mexicana, una de las mejores películas bastante logradas del cine ya sonoro de México, de 1933, de Fernando de Fuentes, una obra maestra del cine de terror mexicano, una obra que si te gusta el cine gótico, el cine de terror, el expresionismo alemán y las historias de fantasmas de la época colonial, no vas a dejar de verla. La película está gratis en esta plataforma, aquí en YouTube la pueden ver, dura 1 hora y media, bastante buena, bastante recomendable, y sería esta la recomendación de esta noche para 30 noches de octubre, 30 filmes de horror. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la recomendación de esta noche. Ojalá la vean. Una vez que la vean, coméntenos aquí abajo en la caja de comentarios qué les pareció, qué tal estuvo la reseña, qué les hubiera gustado más de esta película, o si está súper maravillosa. Por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente noche con una recomendación más de cine de terror mexicano para ver, de cine de terror para ver en estas fechas. Vale, nos vemos, pasen la más macabra, la más aterradora y la más excelente de las noches. Chao, chao.